Jesús Ferreira es el terror de los testigos de Jehová. Ellos tienen estas revistas, la gente ya las debe conocer, ¿no? Estas son antiguas, son más viejas, ¿no? La revista La Atalaya, ¿no? Entonces yo empecé a investigar, me dieron la revista La Atalaya, pero empecé a investigar que había atalayas más antiguas. Y dije, yo quiero esas. O sea, yo quiero esas revistas. Y ahí empecé a investigar y no podía creer lo que enseñaban. ¡Wow! Dije, no, mirá, yo tengo que investigar y tengo que conseguir esas revistas en físico, no las quiero de internet. Paz y bien. Un saludo para todos en los corazones de Jesús, José y María. Mi nombre es William Toro. Sean todos bienvenidos a su canal Enfoca tu Fe. Hoy con una transmisión especial, muy especial y que hace rato llevaba esperando. Una entrevista que yo sé que a todos los que están allí detrás les va a gustar mucho y los que quizás todavía no lo conocen, pues se van a llevar una gran sorpresa cuando lo conozcan al invitado que tengo el día de hoy para una edición más de Preguntando se llega a Roma. Muy bien, como les decía hace un momento, hoy tenemos un programa muy especial de Preguntando se llega a Roma. Les quiero presentar al invitado del día de hoy, a mi amigo Jesús Ferreira de Sacrosantum. Jesús, mi hermano, un gran saludo, bienvenido por primera vez a Enfoca tu Fe. Hermano, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, William? ¿Cómo estás? Bueno, gracias a todos los que están ahí viendo este video ahora. Gracias por tu invitación. Es un placer estar acá y bueno, espero que sea algo de agrado para la gente y que puedan nutrirse también de lo que vamos a exponer, lo que vamos a hablar y bueno, espero que sea de beneficio para todos. Claro que sí, mi hermano, no me cae la menor duda de que esto va a ser una entrevista de mucha bendición y de muchos frutos para muchas personas que están del otro lado viendo esta entrevista. Y aprovecho precisamente para las personas que se van conectando en este momento a recordarles que, como siempre les he dicho, una iniciativa que tuvo mi amigo Fray Nelson Medina, de que nosotros los católicos muchas veces no comprendemos el tema de las redes sociales cuando se habla del algoritmo, esto, el algoritmo, lo otro, que YouTube. Pues bien, nosotros como creyentes católicos tenemos que ser nosotros el mismo algoritmo, porque a YouTube no le gusta mucho que digamos los temas que nosotros tratamos. Entonces, como el algoritmo eres tú, entonces te invito a compartir este video, a darle like, a decirle a otras personas que estamos hablando de este tipo de temas aquí en YouTube. Entonces, les quiero presentar a Jesús Ferreira para las personas que no lo conocen, pero precisamente para los que no lo conocen, pues hombre, Jesús, vamos a explicar a la gente quién es Jesús Ferreira, pero no con esa respuesta existencial del quién soy yo, porque nos tendríamos que tener acá un programa de 2 horas, 3 horas, 4 horas para explicar quién soy yo, pero no, ¿quién es Jesús Ferreira en su vida normal, cotidiana? ¿Cuál es su vocación? ¿Es un sacerdote? ¿Es un diácono? ¿Está casado? ¿No está casado? ¿Quién es Jesús Ferreira? Bueno, básicamente soy un laico, soy casado y tengo lo que es el orden del matrimonio, porque es justamente el matrimonio es una vocación, para los que no saben, ¿no? Eh, Así que soy un católico comprometido con la fe católica. Para mí la fe católica es la fe más sensata, ¿no? La más sólida. Si bien he abrazado en mis tiempos de ignorancia algunas denominaciones no católicas, bueno, hoy gracias a Dios, y también con lo importante que es, por eso es importante compartir los contenidos, compartir este video, gracias también a las redes sociales, a la información que hoy existe como internet, pude investigar, ¿no? Investigar y llegar a Roma, ¿no? O sea,
Antes no había acceso a esto. Y hoy realmente tener acceso a esto, que la gente pueda nutrirse, pueda investigar, razonar, pensar y también aprender, es más fácil que alguien pueda despertar, ¿no? Y volver a la iglesia. Totalmente, mi hermano, qué belleza. Eso que me dices me recuerda una frase que decía Santo Tomás de Aquino, que una vez le ofrecieron ser el gobernador de la provincia donde él estaba, y él decía que él no quería ningún título de autoridad por encima de nadie, que si él quisiera y pudiera tener acceso a algo, que él quisiera tener acceso a todas las obras de los padres de la iglesia, cosa que en esa época no se podía tener así como al toque de la mano. Y hoy en día que tenemos todo esto, muchas veces lo desaprovechamos por ver pendejadas en internet. Claro, claro, tal cual. Es increíble que hoy podamos acceder a obras antiquísimas, hasta de los primeros siglos, ¿no? Como la Didaje, las cartas de San Ignacio a los Herminotas, San Policarpo, esas cosas en los años 60, 70, 80, 90, es inimaginable, hoy está al alcance, perdón, hoy está al alcance de la mano para todos. Cualquier persona se puede nutrir de las riquezas de la Iglesia Católica desde los primeros siglos. Y también ver cómo pensaban los primeros cristianos, qué fe profesaban, y también las riquezas espirituales de los santos, de los que fueron martirizados, los que murieron por su fe en Cristo, por la fe católica. Y realmente hoy es una gran herramienta que debemos aprovechar. Después comentar que también yo ejercí catequesis en mi comunidad, en el Ministerio de Música también, y bueno, hoy me dedico a crear contenidos en YouTube, referentemente defendiendo a la iglesia, aunque no me considero apologeta creo que el rol lo es, ¿no? O sea, aunque no me considero apologeta. He escrito un libro también sobre el testigo de Jehová, puesto que he investigado mucho esta organización, voy por mi segundo, ahora espero terminarlo este año. Y también me gusta mucho lo que es la teología, soy una persona autodidacta, me gusta leer, aprender, tengo libros a mi alcance físicos y nunca dejar de leer. Siempre leyendo, pero siempre convencido de que ya estamos en la verdad. O sea, aprender o ver, investigar está bien, pero ya cimentados en la Iglesia de Cristo, no en la Iglesia Católica. Qué bien, hermano. No, con eso que dices antes de empezar a pasar como ya en sí al formato del programa, quería hacer un comentario sobre eso que dices de que no te consideras apologeta. Y en ese sentido, yo también tengo a mi amigo Santiago Alarcón, que también muchas veces dice lo mismo, y yo creo que en ese sentido, yo creo que yo ahí sí no estaría muy de acuerdo en ese sentido con ustedes. Y les voy a explicar por qué, por si de pronto también está este video. A ver, yo de cierta manera me considero un poco apologista o apologeta, y también voy a decir por qué. Resulta que dentro de la iglesia, en la cuestión del orden y los nombramientos, claro, se pueden nombrar obispos, se pueden nombrar sacerdotes, se pueden nombrar diáconos, y hay un nombramiento adicional que tenemos hoy en día en la iglesia y es de catequista. Entonces, autonombrarse catequista, eso sí no se puede dentro de la iglesia. Claro, claro. Pero autonombrarse, por ejemplo, apologista, sí, en el sentido del ejemplo que voy a dar. Digamos, yo, en mi pasado, yo tuve, por ejemplo, una agrupación de música durante 10 años, donde yo fui el cantante allí. Y estudié también de manera muy empírica todo el tema de la música. Entonces, alguien podía verme en una tarima en cada concierto y decir, él es músico, y yo me voy a parar así, no, yo no soy músico, pero pues si cada 8 días estoy haciendo conciertos, hombre, por Dios, pues sí, tengo una agrupación de música, lo mismo pasa aquí, pues Jesús Ferreira, Santi Alarcón, pues todos los días están haciendo programas en pos de defender nuestra fe católica, y a esa rama de la teología le llamamos apologética. Pues bien, pues quien está defendiendo la fe católica como razón y vocación también carismática en su vida, pues hombre es apologista. No sé, Claro. ¿estás de acuerdo o no? Claro, o sea, no formal en el sentido de nombramiento, pero sí hacemos una apologética. En cambio, catequesis sí fui por mi sacerdote, que me ha dicho que haga catequesis. Pero sí, se podría decir que sí, en cierto modo, no
no formal, con un diploma o con un escrito, sí hacemos apologética. Pero bueno, es una palabra muy pesada, ¿no? Pero sí, digamos, desde ese punto de vista, sí. Claro, es que inevitablemente sí. Sí, sí, sí. Es más, hay también, o sea, a ver, ¿qué es la catequesis, no? O sea, muchas veces hay personas que no son catequistas y dan una catequesis en una conversación, ¿no? Dan una catequesis. El tema es que de ahí a que ejerzan lo que es la catequesis con catecúmenos, ya formalmente, ¿no? Me refiero con ordenación ya es otra cosa. Pero sí, es más, la catequesis es el ejercicio de instruir, ¿no?, a una persona eh, en la religión. Entonces, hay muchas personas que ejercen a veces una catequesis, ¿no? Y inevitablemente también, ¿no? Están los que ejercen una apologética, ¿no? Y justamente la palabra catequesis es una palabra griega que significa instruir. ¿Cuántas veces aquellos que aún no forman formalmente la catequesis en la parroquia sí han instruido a otras personas? Y eso no está mal. Es más, la iglesia nos manda a nosotros en tiempos de cuaresma a corregir el error. Y eso es una obra de misericordia. Así que muchas veces los laicos hacen una catequesis también y una apologética. Así que en ese sentido sí, estoy de acuerdo. Totalmente, mi hermano. Bueno, ahora sí, entrándonos en materia, mi hermano Jesús, hombre, quiero preguntarte, ¿hace cuánto que abrazaste la fe católica de manera así coherente y radical como la vivís el día de hoy? Hace más de 10 años que abracé la fe católica. Yo era protestante, ya lo he contado en otra ocasión, ¿no? He sido protestante. El tema fue así, o sea, yo nací me bautizaron en la iglesia católica, mi padre, pero mi madre no tenía una formación católica y para ella ir a una iglesia evangélica no había problemas, aparte en algunas ocasiones eh, mi madre me llevaba a esos lugares, es más, me ha llevado también a lugares donde había espiritismo, o sea, no era una católica formada, no diferenciaba, ¿no? Pero sí fui bautizado católico. A la edad de los 13 años fui a una escuela católica en Merlo, una escuela parroquial, ¿no? Sin embargo, siendo una escuela parroquial, no es que yo entendía bien la fe católica. La catequesis era muy pobre la catequesis, ¿no? Entonces, bueno, a los 15 La años, típica catequesis de jueguitos, recreación y venga, colore este dibujo de Jesús y la Virgen María y se acabó. claro, la palomita en la pared con un cartoncito, coloré acá para Pentecostés, totalmente eh, carente de una formación, ¿no?, para un chico de 13 o 14 años, ¿no? Bueno, y a los 15 más o menos ya empecé a abrazar las iglesias evangélicas. He pasado por ¿En qué varias. denominaciones más o menos, en qué tipo de Una, denominación más o menos estuviste cuando bueno, fuiste protestante? estuve en la iglesia, primero he ido a iglesias evangélicas de corte pentecostal o evangélicas, sí, como pentecostales. Después he abrazado la Iglesia Universal del Reino de Dios, la Pare de Sufrir, un poco ya más grande, empecé a dar cuenta de muchas cosas. La cuestión es que buscaba algo un poco más serio, entre comillas. Después he ido a una iglesia bautista, que me han invitado, un muchacho que ya falleció, ¿no? Me invitó a una de las reuniones. Y me gustó, la verdad que me gustó, pero había algo que no me cuadraba. No me cuadraba. Y entonces no entendía cómo todos estaban en la verdad, supuestamente. Todos.
todos te decían exactamente lo mismo. Cuando yo escuchaba, por ejemplo, un pastor del Padre de Sufrir que decía que ellos estaban en la verdad, que el Espíritu Santo está con ellos. También escuchaba a un pentecostal decir lo mismo, y a un bautista decir lo mismo, y siempre los mismos argumentos de siempre. Eso que me mantenía ahí, esa duda, de, che, pero ¿qué pasa acá? Pero no le hacía caso omiso. Hasta que, empezando a investigar los testigos de Jehová, me vi obligado a profundizar en los padres de la iglesia, inevitablemente. En el concilio de Nicea. Pero, pero entonces, siendo protestante, ¿fue que empezaste a investigar sobre los testigos de Jehová porque te nació como la curiosidad de querer pertenecer a los testigos de Jehová o para refutarlos desde tu protestantismo? O sea, ¿cómo fue esa cuestión ahí? ¿Por qué te nació esa idea de investigar sobre los testigos de Jehová? Bueno, pasaban por mi casa. Varias veces les dije que no vengan más. La cuestión es que habían venido y sin respetar los derechos de privacidad, por así decirlo, le habían dado a mi niña, que tenía 3 años en aquel tiempo, le habían dado una revista a la Atalaya, un folleto ahí, un folleto que ellos reparten. Entonces dije, bueno, acá ya es el colmo, ¿no? A ver, ¿qué los mueve a estos tipos a hacer esto? Empecé a leer e investigar. Y me generó una duda, ¿no? Dije, ¿por qué ellos no creen que Jesús es Dios? Y tenían argumentos que en aquel tiempo me parecían muy fuertes. Esto dice la Biblia, lo veía en mi Biblia, pero ¿cómo no es Dios? Y empecé a investigar. Me acuerdo mi primer conversación con un testigo de Jehová, que era un anciano. Yo temblaba, básicamente. Temblaba. Hoy los voy a buscar yo, no quieren saber nada, ¿no? Pero Es que de hecho, por eso le estoy haciendo esta pregunta al amigo Jesús Ferreira. Para los que de pronto no saben, Jesús Ferreira es el terror de los testigos de Jehová. Cuando yo recién empecé mi proceso de conversión, Jesús tenía otro canal. Yo veía precisamente los videos que hacía Jesús cuando salía a la calle y empezaba a conversar con testigos de Jehová. Y yo era los que muchas veces decía, uy, yo quiero hacer eso. Pues yo recién converso y yo venía de un mundo en el que a mí me encantaba era debatir y dialogar y no sé qué, con todo el mundo. Cuando yo llego y entonces empiezo a conocer sobre la apologética y veo precisamente videos de Jesús dialogando con testigos de Jehová en la calle, y yo decía, wow, ¿qué es eso? Por Dios. Entonces, desde eso ya uno más o menos va mirando como los referentes y sí, efectivamente, Jesús Ferreira es el terror de los testigos de Jehová. Y vemos, por ejemplo, lo que dice aquí. En su primera conversación temblaba conversando con un anciano. Hermano, ¿y cómo fue eso entonces? ¿Qué te dijo el hombre o qué pasó ahí? Fue mi primera conversación con él. Lo invité y ¿qué pasa? Yo me quería mantener firme, ¿no? Me quería mantener, pero la verdad tenía miedo a que me convenza. Y no fue una conversación fructífera, porque yo estaba en una especie de interrogatorio con él, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y él me daba un argumento, y yo, ¿y por qué? ¿Y por qué? Pero lo buscaba refutar para que él no me refute, o lo buscaba de una manera, ¿por qué? Pues no quería que me siembre otra duda de que ya me había sacado. La cuestión es que a partir de ahí, que se fue, dije, wow, me lo aguanté. ¿Y qué pasó? Otra conversación, otra, y ya el miedo lo perdí, ya no. Eso como que se evaporó con el tiempo, pero sí llegó un momento que ya no quieren venir a mi casa, es más, me gustaría hablar con ellos, invitarlos. Pero ahí descubrí de que ellos citaban, te quiero mostrar algo, ellos tienen estas revistas, la gente ya las debe conocer, ¿no? Estas son antiguas, son más viejas, ¿no? La revista La Atalaya, ¿no? Entonces yo empecé a investigar, me dieron la revista La Atalaya, pero empecé a investigar que había atalayas más antiguas. Dije, yo quiero esas. O sea, yo quiero esas revistas. Y ahí empecé a investigar y no podía creer lo que enseñaban. ¡Wow! Dije, no, mirá, yo tengo que investigar y tengo que conseguir esa revista en físico, no las quiero de internet. Yo quiero conseguirla en físico. Y ahí empecé a investigar y empecé a buscarla. Y me acuerdo cuando me llegó la primera revista, voy a ver si es verdad lo que dicen en internet. A ver, y la abrí, la busqué,
Y lo primero que hice cuando lo leí fue largar una carcajada diciendo, es verdad, estaban enseñando el fin del mundo. Y la fecha había pasado. Yo dije, ¿cómo pueden ellos decir que están en la verdad cuando dijeron esto? Y cuando me llevé la sorpresa, no era solamente esta revista, era otra. A ver esta si es verdad, y buscaba la cita. Sí es verdad, y así empecé. Uy, ahora que tengo todo esto, los voy a invitar nuevamente. Ahora sí. Ahora van a ver. Impresionante cómo hay personas que coleccionan monedas, hay personas que coleccionan billetes, hay personas que coleccionan caramelos de los álbumes de fútbol, o no, Jesús Ferreira colecciona atalayas de los testigos de Jehová. ¿Y qué hacía? Anotaba la cita en la atalaya, ahí la tienen, la pueden ver, ¿no? Anotaba la cita. ¿Y qué es lo que hacía? Esperaba cuando ellos vengan y primero les preguntaba, ¿pero ustedes nos dijeron esto? ¿Realmente nos dijeron esto? No, nosotros no dijimos eso. ¿No enseñaron esto? No, no, nunca. Ah. ¿Y qué pasa si lo hubieran enseñado? No, si lo hubieran enseñado seríamos mentirosos. Es más, yo me iría de la organización, llegaron a decir algunos. ¿Seguro? Sí, ¿seguro? Sí, seguro. Ok. Le mostraba la atalaya. ¿Te imaginas? Se les caía el mundo abajo. ¡Pum! Una explosión. y así, ¿no? Varias atalayas, varias revistas. Tengo varios libros de ellos. Y para contarte, que yo veía en estas atalayas, que decían, por ejemplo, Atanasio de Alejandría, ¿quiénes son? Yo empezaba y leía Ignacio de Antioquía, empezaban a citar a los padres, yo me enteré después que eran los padres de la iglesia. Ya me generó la duda, ¿padres de la iglesia? ¿Padres de la iglesia? Bueno, lo dejé pasar, Es que incluso citan a los padres de la iglesia, o sea, es que el colmo. Era el colmo. Y citaba a los padres, y yo decía, qué raro que citen. Pero ¿quiénes eran los padres de la iglesia? Empecé a investigar quiénes eran hasta que... Claro, vos eras protestante. Claro, aún era Y no protestante. conocías, o sea, dentro de los círculos pentecostales más modernos y todo eso, no conocen mucho como historia del cristianismo, o sea, son como más las denominaciones históricas, luteranas, calvinistas, más antiguos, los que de pronto sí se han instruido un poco más como en conocer a medianos rasgos, pues obviamente los padres de la iglesia, pero en el pentecostalismo y todo eso no tanto. Entonces, claro, vos siendo protestante no conocías nada de los padres de la iglesia y llegan y te lo citan en los testigos de Jehová. Bendito. No, y aparte, te imaginás, ya tenía sus propias revistas que eran... esto es como la vacuna, ¿no? Para curarte insertan el mismo virus, pero muerto, ¿no? Bueno. Totalmente. Yo dije, ya está, con esto vamos a ver qué va. Y empezaba, me iba con mi moto, con la cámara, y ahí empecé a hacer videos y explotaban porque había videos que tenían 300.000 visitas, eran videos que eran nuevos, ¿no? Wow, no, mira este video, la gente comentaba, y yo no era consciente, ¿no? De la magnitud. Ahí ya ponían las caseticas en cada esquina. Y yo me acercaba. Hasta que, así, pero ¿qué es lo que sucede? Cuando investigué y me cayó la ficha, dije, bueno, a ver quiénes son los padres de la iglesia. Me buscaba Atanasio de Alejandría, Atanasio, obispo de la iglesia de Alejandría. Ah, de la iglesia de Alejandría, ¿qué iglesia? Fue convocado en concilio de Nicea por... Ah, miren ustedes, pará, pero ¿cómo? ¿Católicos? No, no pueden ser católicos. A ver, empezar a investigar. Ignacio de Antioquía, la primera... Donde esté la iglesia y el obispo, donde esté el obispo, ahí está la iglesia católica, está la cita de los herminotas. No, dije, no puede ser. A ver, Ignacio de Antioquía, y empezaba a hablar del tema de la Eucaristía. ¿Qué es la Eucaristía? A ver, la Eucaristía es la presencia real de Cristo y es lo que en la misa. ¿En la misa? ¿Qué es la misa? Ah, ya está. Ya fue, dije, bueno, ya está. Llamé a un amigo, me acuerdo. ¡Wow! Los primeros cristianos eran católicos, ¡wow! Te imaginás, ¿no? Las catacumbas. ¿Pero qué había imágenes? ¿Te imaginás la catacumba de Priscila? Era el grafito Alexamenos.
por ejemplo, la cruz de Herculiano, toda la historia, la riqueza, y dije, no, no puedo creerlo. Bueno, llamé a un amigo, le dije, ¿cómo puede ser? Yo era protestante aún, pero era un amigo que era católico. Yo, no amigo, le peleaba, hoy es mi amigo, pero yo le peleaba. ¿Cómo puede ser que la Iglesia Católica esté en los primeros siglos y esto y lo otro? ¿Por qué te diste cuenta? Me dice, ¿no? Y bueno, ahí ya, lo primero que hice fue ir a un templo donde yo iba cuando era niño, ¿no? Mi madre me solía llevar a veces. Y ahí dije, bueno, ya está. Ahí empecé mi proceso de, de conversión, ¿no? Volver a la iglesia. Pero sin dejar de ir a buscar a los testigos de Jehová, porque ahora yo les quería sembrar las dudas. Y así he hablado con tantos testigos de Jehová, he hablado con tantos. Hay unos que se han enojado, he tenido cada respuesta, cada anécdota. He visto gente sufrir en la organización, he visto gente decir gracias, porque la verdad me abriste los ojos con esas revistas. He visto gente que le he puesto la verdad en la carne. Pero este libro es de ustedes, miren lo que dijeron, que el fin vendría en 1914. ¿Es de ustedes o no este libro? Sí, es de nosotros. Pero, ¿dijeron esto sí o no? Sí, lo dijimos. Y, bueno, pero ahora cambiamos. Pero no me convencen, porque por ahí lo que me está enseñando hoy mañana va a cambiar. Así he tenido tantas conversaciones y hasta llegué a idear una forma de comunicar con ellos que me parece que es la más efectiva, ¿no? Es más fácil que se convierta un ateo que un testigo de Jehová, ¿no? Pues a ellos, obviamente, la forma en la que se les adoctrina a ellos dentro de su organización es muy complicada, porque ellos incluso como que les prohíben hablar cuando ya alguien les está dando argumentos. Entonces es como una alerta que se les activa y, uy, este tiene argumentos, con este no converso, entonces, no, tenemos que ir a visitar a otra persona, no, después volvemos, porque a mí me llegó a pasar así, cuando viví en Medellín, vivía en un edificio que era de varios pisos y allá había unos testigos de Jehová que vivían como en el primero y la reja de la entrada del edificio ellos se la abrían. Entonces no es que ellos pudieran entrar así porque sí, le abrían la puerta y entonces ahí sí empezaban apartamento por apartamento. Y llegó un momento en el que me di cuenta que ya les habían dicho que al apartamento mío, que a ese 304, allá no vayan, allá no vayan, pero porque siempre se iban o enojados o enojados. Uno siempre les da el argumento y siempre se iban enojados o enojados. Entonces, es muy, muy complicado. Creo que, como te decía, es más fácil que se convierta un ateo que un testigo de Jehová. En tu experiencia, ¿cómo lo has vivido, hermano? ¿Cuántos se han llegado a convertir? Pues supongo que igual no es imposible. Pasa por la gracia del Espíritu Santo, bendito sea el Señor, obvio. Miren, en estos largos, más de 10 años que hago esto, un montón de gente, un montón. Mira, te voy a dar un ejemplo. Había un video que se había hecho tenía muchas visitas, que tenía 350.000. Era un video que yo mostraba este libro. Yo decía 350.000 visitas. 350.000. Vamos a suponer que 350.000, solamente 10.000 personas. 10.000 personas ya han visto ese video. Esas 10.000 personas, algunos van a ser padres. Y esos no van a dejar engañar a sus hijos. A mí ya con eso me basta. Pero sumemos, solamente estoy dando un ejemplo de 10.000, que pueden ser más de 300, más de 10.000, puede ser 40.000. Esto entonces es una bomba expansiva, porque no solamente abrir los ojos de las personas que lo ven, sino que evitar que futuras generaciones sean engañadas porque el que vio ese video va a decirle a su hijo, no, guarda con esto que ya está alarmado. Entonces una vacuna a largo plazo. No es solamente lo que pasó ahora, que muchos se fueron, me han escrito un montón de gente de otros países, hasta de Rusia me han escrito. ¿Te imaginas de Rusia? Se han ido de la organización. Muchísima me han escrito. Mire, gracias porque abrí los ojos, gracias por este video. Hermano, yo soy testigo de Jehová, pero aún estoy en la organización, pero voy a irme. ¿Qué me recomienda? Tengo ciertas dudas. Y son muchas historias de vida. Pero es más, los videos de ahora, que están ahora en el canal, son los que van a evitar futuras generaciones también sean engañadas. O sea, eso es la cuestión.
Y algo que para cerrar, ¿no? Vos fíjate, mirá, estos en los años 70, 60, 80 y 90, hasta esto era el internet de ellos, de los testigos de Jehová, vamos a suponer. ¿Por qué? Porque globalizaban el mundo con estas revistas de muchos países desparramados, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que sucede? Esto es lo peor que hicieron ellos, porque en un momento les funcionó el proselitismo. Pero esto hoy es el peor enemigo de ellos. No es más que su propia revista. Es como que su propio alimento, en realidad, es lo que les hace mal, ¿no? El alimento que ellos cocinan o generaron son los que le hacen mal. Entonces, recomiendo a la gente que para hablar con un testigo de Jehová hay que tocar el pasado, siempre el pasado. Después se puede hablar del presente o de doctrinas, pero imagínate una organización que te esté diciendo, como dijeron en la atalaya del 1 de julio de 1984, en la página 10, párrafo 8, perdón, en la página 26 y 27, ellos se declaran profetas, ¿no? Página 9, párrafo 6. Miren lo que dice. Página 9, párrafo 6, para dar un ejemplo más, ¿no? Dice: desde que el reino se estableció en los cielos en 1914, la clase moderna de Amós, o sea, el profeta Amós, son los testigos de Jehová, que han proclamado a toda la cristiandad el día de la venganza de Jehová. O sea, se declaran profeta como Amós, ¿no? Y este, que es el libro más fuerte, hay 3 en 1. O sea, en este se declaran profeta, dicen que hablan en nombre de Jehová, y en la página 216 dicen que él vendrá al fin en el siglo XX y hoy estamos en el siglo XXI. O sea, se dieron un pie en el tiro, como dicen, ¿no? Es increíble. Ahí ya las personas que están viendo este video se dan cuenta, por si no se habían dado cuenta, la importancia de tener este tipo de programas también. ¿Por qué? Porque esto es también para abrir los ojos y para que cuidemos a nuestras familias. El demonio hoy en día lo que más está atacando es el núcleo de la sociedad, y el núcleo de la sociedad es la familia, constituida como Dios lo quiso. Y obviamente, miren cómo empezó esto, alterando inclusive un derecho de los niños y de las familias a la privacidad. Empezó la historia de Jesús Ferreira con los testigos de Jehová, sin ni siquiera preguntar primero entonces a los papás, sino que de una vez entregando los documentos esos a un niño. Eso no se hace, eso no se hace, eso es privacidad de la familia. Y si los papás no salen, usted no tiene por qué entregarle nada a los niños. Entonces, desde ahí nosotros como padres de familia tenemos que estar muy alerta, muy atentos con la integridad de nuestros hijos y con la formación de fe de nuestros hijos, porque hoy en día sí que tenemos un gran peligro en Internet, una gran ventaja, como lo decíamos ahorita, pero también un gran peligro. Nuestros hijos están expuestos cada día a falacias, a mentiras, a pseudoideologías, argumentos contrarios completamente a nuestra fe, y todo eso está disponible en Internet a la velocidad de un clic. ¿Ya? Entonces, si nosotros mismos como padres de familia no estamos formados adecuadamente, porque yo sé que hay muchos católicos, tristemente, que desdeñan de la apologética. Ay, no, eso es para estar peleando. Eso desde que yo conserve mi fe tranquilito, yo no tengo problema. No, es que la apologética no es solamente para los apologistas. La apologética es para toda la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque es que si usted no conoce su fe, o sea, el que no conoce su fe, se la tumban. Y si no se la tumban a usted, solo se la tumban a toda su familia, a sus hijos. Y si no son otras denominaciones de fe, tranquilamente también entonces es el ateísmo. Es el ateísmo. A mí me pasó. Precisamente mis papás, por no tener respuestas, porque en el colegio no habían respuestas, porque en mi entorno no habían respuestas, pues yo terminé en la oscuridad en la que acabé. Entonces, muchas veces los padres dicen, pero ¿yo qué hice mal? ¿Yo cómo hago con mi hijo que está extraviado, que está lejos, que no me escucha, que mi hijo no va a misa? Pero entonces cuando la señora dice, ay, mi hijo no va a misa,
Venga, ¿y su hijo por qué no va a misa? Ah, es que dice que es que los sacerdotes son eso, son lo otro. ¿Y usted qué respuesta le ha dado? Ah, yo no sé qué responderle. Cuando usted no sabe qué responderle, pues primero, a formarse. Y segundo, pues si todavía no está informado, hombre, gracias al Señor, el Señor nos ha dado una gracia muy bonita de poder ir conociendo mucho de estos temas y dárselos a ustedes a través de este tipo de contenidos, a través de este tipo de programas, a través de los canales. Entonces, muchas veces basta con usted coger, copiar, pegar y compartirlo en sus estados, con su familia, con sus amigos. Simplemente compartir un video, usted le puede estar haciendo un gran bien a muchas personas, a muchas familias, porque como decía hace un momento Jesús, es algo expandible. Llegó un video en el que fue a más de 300,000 personas que les puede haber llegado y como dice, listo, digamos que fueron 10,000, pero esos 10,000, ¿cuántos de ahí son cabezas, padres de familia, mamás que pueden estar teniendo también entonces problemas con sus hijos adolescentes, con ideas extrañas, con familiares evangélicos que pueden llegar a decir, no, venga, es que ustedes son unos idólatras? Ah, sí, pero venga, ¿por qué? Venga, conversemos como familia. Entonces, todo este tipo de contenidos puede ser de gran bendición y de muchos frutos, especialmente en la defensa de lo que es nuestra familia católica. Jesús, mi hermano, entonces, bueno, vos estás como protestante, te formaste una belleza, hermano, para poder darte contra los testigos de Jehová, empezaste a conocer a los padres de la iglesia, pero entonces ahí dijiste, ah, bueno, los padres de la iglesia son católicos, entonces yo me hago católico. ¿Eso fue automático? ¿O empezaste a tener también como otras dudas? ¿Empezaste a ver que, bueno, esto no me cuadra a la iglesia católica? Hermano, ¿cuáles fueron como esas dudas Mira, más fuertes u objeciones grandes que tenías para abrazar la fe católica? ¿O eso fue en automático? fue automático y lo único que sí cuando entré, el tema de las imágenes, medio como que me generaba un poco de... Pero es momentáneo, es un lapso. Pero no, el que la verdad, cuando ya la verdad la tenés en la cara, cuando ya no hay forma de que vos... Hay algo que se llama disonancia cognitiva. O sea, si vos sabés que aquí está, te diste cuenta, el sentido común te lo está diciendo, no busques refutar el sentido común. Yo me di cuenta y ya está. ¿Por qué? Porque no solamente los testigos de Jehová citaban a los padres de la iglesia, los bautistas, los pentecostales, los unicitarios, todos te citaban a los padres de la iglesia. ¿Y quiénes son los que tienen los documentos patrísticos? La Biblioteca Vaticana son los que más documentos patrísticos tiene. ¿Por qué no los tienen ellos? ¿Por qué no lo tiene la Watchtower? ¿Por qué no lo tienen la San Joaquín? ¿Por qué no los tienen los bautistas? ¿Por qué no lo tienen los luteranos? Siquiera los luteranos, ¿por qué no tienen los luteranos los documentos fieles patrísticos? No los tienen la iglesia. Entonces ahí te das cuenta del testimonio, ya con eso vos te podés dar cuenta de que ellos seguramente van a decir, no, pero la iglesia se los robó ¿a quién? ¿A quién se los robó? ¿A otro católico? Porque si vamos a la historia, es más, sin ir más lejos, está el canon muratoriano. El canon muratoriano es una lista casi completa del canon que la iglesia definió ya. Y ese canon muratoriano se encontró en la Biblioteca Ambrosiana de Milán. Y nombra al pastor Hermas también, te imaginás, ¿no? O sea, y al Papa Pío que tenía la silla en Roma. Y vos vas atando cabos, y vas atando, que no lo podés evitar. O sea, no podés evitarlo. A lo sumo vos podés decir, bueno, a ver, no católico, bueno, ¿qué hago? A ver, me voy a buscar otra religión no cristiana, si querés. Podés hacer lo que quieras. Pero si es religión cristiana, vos tenés que darte cuenta de que no podés renegar de eso. Hoy, por ejemplo, está en el mundo protestante esta confusión de que ninguno te puede decir a vos cómo entender la escritura, pero pretenden que nos vayamos a su iglesia. ¿Cómo puede ser eso? Yo digo, ¿cómo alguien puede decir, vengan a mi iglesia, si no me podés decir por qué debo ir a tu iglesia y cómo interpretar la escritura? O sea, yo no entiendo el protestantismo y la verdad que eso lo que hace es confirmar más mi fe católica. Claro, es que yo lo que veo es que a ellos se les acabó, yo creo que su momento de fama. ¿Y a qué me refiero con esto? Hubo un momento antes de que comenzara este boom apologético, a que los laicos abriéramos los ojos y nos diéramos cuenta que teníamos que salir también a defender nuestra fe de manera pública, porque esto es algo que no se veía desde hace mucho tiempo en la iglesia.
¿Y qué pasa? Que las iglesias protestantes están trabajando tranquilos porque no veían oposición de ninguna manera. Entonces, pero ellos llegaban a cualquier casa católica y como evidentemente eran católicos no formados, mire, es que aquí en la Biblia dice que usted no puede tener imágenes. Entonces, claro, usted es un idólatra, va a ir al infierno. Uy, no, yo no me quiero al infierno. O sea, el católico, obviamente, honesto, que puede no estar formado, pero es sencillo, humilde, pues cree que la Biblia es palabra de Dios. Y si llega el protestante a mostrarle en la palabra de Dios que su fe católica está equivocada, está errada y usted no la conoce, pues usted se va porque son iglesias, son denominaciones donde se maneja más que toda la parte emocional. Y uno se pone a comparar hoy en día las conversiones al catolicismo y las conversiones al protestantismo, y yo de manera, en sentido común, como vos lo estás diciendo, yo lo que veo es que, por ejemplo, en la iglesia católica, el que llega es porque se puso a estudiar, conoció la historia, se puso a estudiar la Biblia, se puso a estudiar patrística y se dio cuenta de dónde está la verdad, y así como vos, en automático y de manera intelectualmente honesta, abraza la fe. Pero uno se pone a ver las conversiones en el protestantismo y qué es lo que uno escucha del protestante que antes era católico. Cuando yo era un católico, yo le pegaba a mi mujer, era un drogadicto, yo era un alcohólico, yo era puros pecados cuando era católico. Mi hijo, lo que era cualquier cosa menos católico. Pero entonces ellos asumen que eso era ser católico. Entonces, esos cuando se convierten al protestantismo, se van por lo emocional y porque no entendieron nunca su fe católica. Entonces, el mismo protestante podría hacer una reflexión mirando ese tipo de cosas. Bueno, este converso al catolicismo y que era protestante, ¿por qué se hizo católico? Uy, y este que fue católico, ¿por qué se hizo protestante? Y uy, la balanza es muy, muy fuerte. Eso solamente de entrada, sin ni siquiera haber visto todavía ningún argumento bíblico, ya tendría que hacer pensar mucho al protestante en ese sentido. Sí, es más, vos te fijás, la mayoría de las personas que se hacen católicas siendo protestantes, te vas a dar cuenta que son personas que realmente han estudiado, pero también hay gente académica. Hay gente académica, hay gente que no se pudo negar a eso. Ahora, cuando veo un protestante que se hace, perdón, un católico que se hace protestante y después me dice, nosotros adoramos imágenes, ahí me doy cuenta de la ignorancia, ¿no? A mí el tema de las imágenes al principio me generó cierta incomodidad, no lo voy a negar. Pero eso es porque uno aún es niño en la fe, ¿no? Pero, por ejemplo, yo tengo la imagen de María acá. Te voy a poner, mirá, ejemplos muy rotundos. Tengo la imagen de María acá. Yo estoy seguro que a cualquier protestante le va a resultar incómoda. Pero yo veo a algunos protestantes, como tengo un video en mi canal, le pregunté sobre, mira esa imagen, y le señalé una imagen de una modelo, en paños menores estaba una modelo de ropa interior, ¿no? En un local de ropa. Le dije, ¿esa imagen le molesta? Me dijo, o sea, no le molestaba. Entonces, ahí yo razoné y dije, entonces lo que no le molesta, al diablo le molesta. Al diablo. Porque vos fíjate que al diablo le molesta lo que pueda de alguna manera darte a entender la pureza, la humildad. Pero esas imágenes a él no le molesta, por eso el protestante no las ataca, no les interesa. Y hay muchos babosos que pasan por ahí y se babosean con esa imagen, y eso es idolatría. Pero cuando alguien ve la imagen de María, ¿qué le puede transmitir? La imagen de la mamá de Cristo, la pureza de ella, la humildad. Todo lo contrario al demonio. El demonio tiene la soberbia, el orgullo. O sea, yo creo que por eso digo que le molesta al demonio las imágenes de María. Te voy a dar otro argumento que a mí me parece maravilloso. Mirá, vos le preguntás a un evangélico, le preguntás, ¿qué espíritu mueven a los testigos de Jehová? Y ellos te lo van a decir, el espíritu del anticristo. Te lo van a afirmar. ¿Por qué? Porque niegan la Trinidad, por ejemplo, los testigos de Jehová. Y el protestante va a tener razón en eso. Sí, el espíritu del anticristo son los que mueven a los testigos de Jehová, ¿no? Ahora, le preguntás nuevamente, entonces, ¿qué espíritu mueve al testigo de Jehová cuando rechaza una imagen?
de María. Ahí no te puede decir el anticristo. Le pregunta lo mismo sobre una feminista. ¿Qué espíritu mueve a una feminista a romper una imagen de María y profanarla? ¿Qué espíritu? ¿Qué la mueve? ¿Está el demonio actuando ahí o está Dios? Sentido común. El demonio odia las imágenes de los santos porque eso transmite la piedad, la santidad. Y una persona contemplativa, al ver una imagen, lo primero que va a contemplar y preguntarse quiénes son y por qué están así, por qué están. Es sentido común. Son personas que fueron buenas en su vida, que dieron un ejemplo de santidad y que motiva al creyente a seguir esos pasos. Claro, mi hermano, totalmente. Es como, por ejemplo, en los círculos satánicos. Dios te pones a mirar, ellos roban las hostias consagradas de la Iglesia Católica. ¿Por qué nunca veo un grupo satánico entrando a un culto protestante a robarse la Coca-Cola y las galletas que usan allá en la Santa Cena? ¿Cuándo ha pasado? ¿Una sola vez que haya pasado eso? Nunca. ¿Por qué? Nunca. ¿Por qué? ¿Por qué el protestante no se pregunta por eso? ¿Y por qué nunca se roban las hostias sin consagrar, sino hostias ya consagradas? Porque incluso ellos saben muy bien quién es el que está ahí, porque es el mismo demonio y el espíritu de Satanás el que está obviamente obrando ahí, porque saben quién está realmente ahí. Si esto fuera tan simplemente afectar el culto religioso, también se robarían la Coca-Cola y las galletas de los cultos protestantes, pero eso nunca pasa. Claro, ellos saben muy bien que está Jesús presente en la Eucaristía. Lo saben. Mirá, los protestantes generalmente son muy literalistas con las interpretaciones, cuando les conviene, cuando no les conviene no. Pero creo que la mayoría, cuando vos le preguntás, por ejemplo, cuando Dios formó al hombre, ¿no? Dios forma al hombre de barro, lo moldea primero. Después pasa Dios a soplar en ese molde, pasa a soplar espíritu de vida. Luego lo hace, pero previamente era un molde, lo moldeó, porque el texto dice que Dios formó con sus manos, ¿no? Al hombre de barro. Es más, Adán significa hombre de barro. Y pasó Dios a soplar, luego de que lo hizo, sopló el espíritu de vida y ahí comenzó a vivir. Ahora, yo le preguntaría a cualquier protestante literalista, le preguntaría, ¿no? Si Dios amó al hombre cuando el hombre empezó a existir, empezó a vivir, o ya amaba la imagen que él tenía formada previamente a la existencia, ese barro. Nadie va a decir, no amaba el barro, era puro barro, no, porque Dios ama la obra de sus manos. Y la obra de sus manos era ya antes de que el hombre fuera a vivir, ya eso era obra de sus manos. Y Dios la amaba. Así como Dios amaba la creación que él hizo, las nubes, el cielo, las estrellas, el firmamento. Dios ama la creación. Y eso era, aunque no tenía vida, era creación de Dios. Y Dios imagínate un protestante, no, Señor, es un idólatra. ¿No? Entonces, yo no entiendo realmente, lo entiendo por el lado espiritual. El demonio detesta, odia que se haga imágenes de los santos porque le recuerda primero la lucha que él tuvo en el cielo con los ángeles, dónde van a estar estas personas que fueron santos, van a estar en el lugar donde él ya no puede estar. Y esto es una condena eterna, que él sabe que es eterna, sabe que nunca va a acceder a ese lugar. Entonces, ¿quién quiere ver eso? Aquel que quiere salvarse nada más, pero el que está condenado no quiere ver eso. No le interesa. Le recuerda que algún día va a estar en prisiones eternas, en el juicio final. Mira que eso es como cuando hay un muchacho que, por ejemplo, se mete en el tema de las drogas y se sale de estudiar, ¿ya? Y él sabe que esa decisión que tomó le afecta a su vida, pero no se quiere quedar él solo con esa mala decisión, sino que trata de sonsacar también entes a otros que aún continúan estudiando y tratándose de formar y tratar
precisamente de ofrecerles ese tipo de cosas, la droga, o sea, como venga a esa misma perdición en la que yo estoy. Y ese es el mismo actuar del demonio, que sabe que ya está perdido, pero no se quiere quedar solo en esa perdición, sino que quiere llevarse la mayor cantidad de almas posibles con él. Entonces es muy complicado. Bien, Jesús, mi hermano, entonces bien, te hiciste católico, empezaste entonces a vivir tu fe de una manera coherente. ¿Tu familia también en automático Sí, se sí, hizo católica, así junto con sí. vos en el proceso o cómo fue ahí? Sí, sí, nos hicimos católicos todos. Es más, mi esposa, me acuerdo cuando éramos evangélicos, nosotros hacíamos estudios personales de la Biblia, ¿no? Y hablábamos cada pavada. Llegamos a decir que el Papa era el anticristo. O sea, mirá la ignorancia, ¿no? La falta de preparación. Eh, pero sí, cuando volví a la iglesia católica me acompañaron, sí, tal cual. Sin duda. Al principio, quizá el primer día o el segundo, no entendía. Pero creo que después de 2 o 3 conversaciones, está, vamos. Es más, ya formé parte de la Legión de María. eh, no te falta un domingo a misa, te imaginás, ¿no? Te faltan un domingo, puede caer relámpagos, rezas su rosario todos los días. Así que después mi hija está en el coro de música, que mi hijo es monaguillo. Así que calculo que somos católicos, ¿no? Qué Pero belleza, bueno. mi hermano, es que la vida cambia para bien de una manera impresionante cuando uno abraza la fe católica y obviamente tenemos nuestras luchas y cada Sí, vocación tiene sí, luchas particulares. O sea, el matrimonio claro, sabemos que lucha y tenemos siempre. particulares, pero desde que uno esté ahí caminando en este caminar de fe, que yo lo repito mucho casi siempre en los programas, que es lo que decía el santo cura de Ars, que la conversión es un proceso que dura hasta 10 minutos después de muerto. O sea, lo que significa es que todos los días debemos estar conscientes de que necesitamos conversión, de que necesitamos más fe, de pedirle al Señor que nos ayude a tener más fe, porque nunca va a ser suficiente. Claro, sí, sí, la conversión dura siempre. Por eso yo cuando escucho a aquellos que enseñan la doctrina salvo siempre salvo, ¿no? Y yo la verdad que no, todavía realmente, por más que me dieran los mejores argumentos, el sentido común, ¿no? El salvo siempre salvo, ni los apóstoles se creían, ni siquiera el apóstol Pablo. Ahora, sí, la conversión dura toda la vida, pero también el compromiso de que si alguien te ayudó o de alguna manera tuviste la gracia de poder hablar, de poder escuchar la voz, si quieres llamarlo, de poder darte cuenta de esto, también la obligación de ser consciente y hay personas que están en tu misma situación cuando vos eras protestante. No hagamos omisión, porque peor que el incrédulo, el que hace omisión de esto, ¿no? El decir, bueno, ya está, que es total, aquel está en la fe, que él cree y no me interesa. O, por ejemplo, ser ambiguo, decir, no, si vas a esta iglesia es lo mismo, no. El católico no puede hacer eso. La verdad tiene que ser cruda, pero es la verdad. Por más que sea amigo, pariente, hijo, no, quien sea, si lo que sea, siempre es la verdad. La Iglesia Católica es la única iglesia fundada por Cristo. Pueden venir los luteranos a decir, no, somos nosotros, los presbiterianos, los anabaptistas, los menonitas. Quien sea puede decir, pero la cruda verdad para ellos, la realidad, es que solamente la iglesia de Cristo es la iglesia católica. Cuéntenla como quieran, busquen los mejores argumentos que desean, que acá estamos nosotros para desmontarlos. Totalmente, así es. Ahí tengo un atillo de internet en comentarios feliz creyendo que decirle a alguien aleluya ya es el argumento con el que le destrozó su fe. A mí cuando me preguntan si los protestantes están en las escrituras, yo les digo que sí. Mirá, por ejemplo, ahí tenés a, a los pastores que dicen, la iglesia católica tiene tantas riquezas, tanto dinero, ¿por qué no ayuda a los pobres? Bueno, ahí está Judas, ¿no? El primero que decía, ¿por qué no se vende este perfume y se da para los pobres? Pero era ladrón.
Después tenés a los adventistas. Este hombre no guarda el sabbat, ¿no? Lo acusaban a Jesús. A los testigos de Jehová los tenés. Aquellos que decían, tú siendo hombre te haces Dios. Ahí tenés a los testigos de Jehová. Los mormones tenés. Aquellos que vienen con otro evangelio diferente, ¿no? Ahí tenés el libro del mormón. Si vos te pones a buscarlos, ellos están en la escritura. Pero siempre que atacando a la doctrina católica, atacando a la doctrina de Cristo. Ellos lo buscan encontrar. Totalmente, pero eso yo siempre he dicho que el primer protestante fue el demonio. Cuando en el desierto en los 40 días tentó a Jesús, ¿con qué lo tentó? Con las escrituras. Y Jesús, como buen apologista, le apoyó con Biblia en mano también. Entonces, es ahí más, está. vos le preguntás, ¿no? A los protestantes, cuando Satanás citó las escrituras, esa interpretación que él hizo era interpretación falible, ¿no? Te van a decir que sí. Ahora vos les preguntás a ellos, ¿usted hace interpretación falible de la escritura? Te van a decir que sí, igual que el demonio. En cambio, los católicos decimos no, la iglesia es infalible. ¿Se dan cuenta, no? Es fácil se cae el protestantismo. Ellos interpretan la Biblia como el demonio, faliblemente. Nosotros Totalmente. interpretamos a la luz de la iglesia lo hace infaliblemente, siempre a la luz del magisterio. La iglesia es infalible, nos dice a nosotros sigan este rumbo, la tradición, la fe, lo que la iglesia enseña. Porque en cierto modo nosotros lo que hacemos es leerla, sí, la interpretación ya la tiene la iglesia ya nos enseña la doctrina. Nosotros seguimos el curso de esa enseñanza o de esa interpretación que hace la Iglesia Católica, ¿no? Claro, la iglesia ya tiene la interpretación correcta de las escrituras, pero eso no quita que nosotros no podamos estudiarlas. Las vamos a estudiar con mayor confianza porque sabemos que hay una infalibilidad de interpretación en la iglesia. Eso nos da la confianza de que lo que vamos a estudiar estamos en lo correcto. Alguien no se mete, por ejemplo, a estudiar matemáticas diciendo, ¿será que 1 más 1 sí será 2? Con las dudas de que entonces estas matemáticas que ya hicieron sí serán correctas o serán incorrectas. No, se van a estudiar sin saberlas, se van a estudiar teniendo la confianza de que lo que le van a enseñar es verdad. Lo mismo que nosotros estudiamos nuestra fe católica con la confianza de que lo que vamos a estudiar y que posiblemente aún no sabemos es verdad porque la iglesia así lo ha determinado. Entonces, también obviamente hay muchas cuestiones de sentido común que la gente muchas veces no alcanza como a visionar por el sesgo que ya viene. Por ejemplo, tu hermano Jesús, ¿cuánto tiempo fuiste post-protestante? ¿Cuántos años de tu vida fuiste protestante? Y habré sido más o menos 10 años protestante. 10 años más o menos. Sí, ¿Cómo? algún protestante podrá decir, que algún protestante entonces podrá decir, no, fue muy poquito tiempo protestante, para No. creerle su conversión tiene que haber sido 30 años, tiene que haber sido un súper académico y todo eso, y cuando se les muestra entonces un académico, no, es que él no representa el protestantismo, o sea, siempre va a haber una excusa que sacar. Entonces, 10 años de protestante, hermano, eso a mí me parece que la conversión de una persona que 10 años haya estado en una cosmovisión diferente y que la abrace por haber estudiado de manera racional esta postura y esta fe católica, eso a mí me parece que ya es un punto espectacular, pero muchos dirán que no, precisamente por tratar de refutar entonces incluso Claro. hasta la historia personal de alguien. Es más, ¿sabes lo que te dicen? Es que realmente no naciste de nuevo. Es la típica respuesta. Entonces yo esa respuesta la derribo tan fácil. Y les pregunto, ok, ¿qué es nacer de nuevo? Y ellos te dicen, tenés que aceptar a Jesucristo como tu Salvador. Es que yo creo que Jesucristo es mi Salvador. Pero después me dicen, pero tenés que dejar de tener imágenes. Entonces los unicitarios que creen a Jesús como su Salvador y no tienen imágenes, ¿para vos son salvos? Sí, pero la unicidad es una herejía. No son salvos. Entonces no basta tener a Jesús como Salvador y no tener imágenes. ¿Se das cuenta que cuando vas socavando los argumentos que ellos te dan, se desmenuzan? O sea, son argumentos rebuscados que te dan. Y estos argumentos te lo van a dar todos los que hacen una libre interpretación de la Escritura. Todos te van a dar el mismo argumento. Mirá, el último ejemplo que te quiero dar. Vamos a suponer que vos sos testigo de Jehová. Yo soy bautista.
Y aquí al lado, allá tengo a un calvinista, ¿no? Estamos los tres. Y yo te acuso a tu iglesia de los testigos de Jehová, yo te digo, ustedes son del demonio. Y vos me acusás a mí también, ¿no? Pero ustedes los bautistas son del demonio. Y viene el calvinista y te dice, usted tiene doctrina de demonios. Y si nos acusamos entre los tres. Somos, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Y ahora vos les preguntás a esos tres, ¿cómo puede ser que ustedes se acusen entre ustedes de ser del demonio? Y el mismo demonio que son los que ustedes se acusan entre ustedes estén en común acuerdo en atacar a un católico. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Por qué? Y no solamente ellos, ¿eh? Ahí tienen a los musulmanes, tienen a los feministas radicales, tienen el comunismo, tienes a los masones. Y te puedo hacer una lista de todos los que están atacando a la iglesia de todos lados. Siempre, de todos lados. Y entre ellos los protestantes. Entonces, eso te tiene que llevar a ser católico, el sentido común. El sentido común te tiene que llevar a ser católico. Cuando yo veo a una feminista escupir una imagen, orinar en un templo católico, enojarse en contra de la iglesia y tirarles bombas de nafta, de gasoil, bombas de molotov, prender fuego a las parroquias, yo veo eso y ya directamente me doy cuenta, porque estoy viendo al demonio utilizando a estas personas. ¿Por qué? Porque son utilizadas por el demonio, porque el aborto es un homicidio. Y justamente Jesús dice que vosotros sois de vuestro padre el diablo. Él ha sido homicida. Justamente las feministas son homicidas. Atacan a la iglesia. Ya está. Estoy viendo cómo Satanás está atacando a la iglesia católica. No tengo nada más que discutir. Ahí tengo a la iglesia de Cristo siendo vituperada, ultrajada, atacada por las fuerzas del infierno. Y un protestante no va a negar nunca que las feministas son fuerzas del infierno. Totalmente, así es. Bueno, mi hermano, y en esta última recta de esta entrevista que hasta me ha parecido espectacular, hermano, o sea, el Señor va poniendo las cosas y yo estoy seguro que muchas de las cosas que se han dicho hasta ahora aquí le van a poder ayudar a muchas de las personas que están del otro lado viendo la entrevista y los que la van a ver más adelante. Mi hermano, yo en muchas y repetidas ocasiones he escuchado que uno de los temas que mejor manejas vos y que no solamente es una buena respuesta para los testigos de Jehová, sino que incluso también para muchos ateos, para muchos unicitarios, es por ejemplo el tema de la Trinidad. Mi hermano, ¿nos podrías regalar un poco el desarrollo de cómo explicar nuestra doctrina de la Trinidad, bien sea para el hermano testigo de Jehová que no ha podido comprender el tema de la Trinidad? ¿Cómo se le explicaría a un testigo de Jehová? ¿Cómo se lo podemos explicar al ateo? Y si esas mismas explicaciones servirían para el unicitario, o cómo manejamos el tema de la Trinidad. Bueno, primero Dios, me gustaría comenzar con Dios en el cielo. Yo siempre voy con esto, ¿no? Dios en el cielo. Vamos a suponer Dios no ha creado nada. Vamos a suponer que Dios estuvo solo toda la eternidad, puesto que en un momento Dios estuvo solo. Nadie puede negar que Dios, porque Dios pasó a crear los ángeles, ¿no? No sabemos en qué tiempo, porque Dios es eterno, fuera del tiempo y del espacio. Pero hubo un momento, los ángeles no son como Dios, no son eternos e increados, son creados. Por ende hubo un punto de partida. Ahora, imagínense, tenemos un Dios de amor, un Dios de amor, que ama, un Dios que ama, un Dios que es un Dios feliz, como dice primera de Timoteo. Dios es un Dios feliz, alegre, feliz. Este Dios, la pregunta es, ¿por qué estuvo feliz? ¿Por qué este Dios estuvo feliz? Y si es amor, este Dios es amor, evidentemente tiene que amar. Y tiene que ser amado porque el amor es recíproco. El amor es una fuerza que hace esto. Y el hombre es imagen de Dios. Por eso no es bueno que el hombre esté solo. Se ha comprobado que el hombre que vive solo y que está solo no es feliz. Psicológicamente siempre necesita del afecto de alguien. Siempre necesita un abrazo, un consuelo. Porque necesita amor. El hombre no puede estar el hombre sin amor no puede vivir. Porque es imagen de Dios.
Dios es amor. Y ya es nato el amor en Dios. Entonces, la pregunta que yo siempre hago, este Dios que amó, porque nadie va a negar que en la eternidad Dios siempre estuvo amando. No puede decir Dios se amó a sí mismo solamente, ¿no? Porque sería un amor egoísta. Dios siempre estuvo amando a alguien. Y alguien era amado por Dios. Tiene que haber más de una persona entonces. Que sea también increada. Ahí estaba el Hijo. Ahora, ¿de dónde sale el amor? ¿De dónde procede el amor? Justamente es el Espíritu Santo la fuente del amor. Y testigo de ese amor. Y no solamente el Padre amó al Hijo en la eternidad, y el Hijo amó al Padre, sino viceversa. ¿Por qué? Porque si vos te pones a analizar escrituralmente, el Espíritu es persona también. Me lo están mostrando las Escrituras. ¿Por qué es persona? Porque tiene amor. ¿Por qué? Porque le podés ofender. Porque se puede entristecer esa persona. Porque podés blasfemar contra ella. Y estos son todos atributos personales. Entonces ya vemos ahí más de dos personas. Ahora yo te digo, ¿el Espíritu Santo es eterno? Sí. Inevitablemente, por más que seas testigo de Jehová, me tenés que reconocer que el Espíritu Santo es eterno. Esto te lo va a reconocer cualquier testigo de Jehová. Bueno, ahí tenemos. El Espíritu Santo que es eterno. Tenemos el Hijo que siempre amó al Padre y el Padre amó al Hijo. Dios no pudo empezar a amar. Voy a amar a este. Dios siempre amó. Tenés que reconocerme que Dios siempre fue amado. Ahí está, tenés que entender que Dios no estuvo solo en la eternidad. Y esto lo dice el libro de Proverbios, capítulo 8, versículo 24. Dice, y esto lo utilizan los testigos de Jehová, este texto, ¿no? Dice el versículo 24, que el Hijo de Dios era la mayor alegría del Padre. Que el Padre se regocijaba y era la alegría continua con su Hijo. Y esa alegría, si era la mayor alegría, la mayor. Entonces, si lo tuvo que crear, antes no tenía una mayor alegría Dios. No era un Dios completo, alegre y feliz. Tuvo que crear un hijo para decir, ahora soy feliz. No, fue feliz siempre con su hijo. En la Trinidad son tres personas distintas que tienen una sola naturaleza divina. Esa naturaleza es indivisible, pero las personas son separadas. Vos tenés la misma naturaleza que yo. La misma. Vos sos tan humano como yo. Tu mamá es tan humana como yo. Tenemos los tres la misma naturaleza. Es una sola, pero somos personas diferentes. Entonces en la Trinidad es así. La naturaleza es una sola. Y nosotros somos, y en la divinidad, en la Trinidad, cada una de estas personas tiene la misma naturaleza, por lo tanto es Dios. Porque justamente lo que hace a Dios es la naturaleza divina. No son tres naturalezas distintas. Es una sola. Pero sí son tres personas distintas en una naturaleza divina. Entonces, así la explico yo. Si no, como el agua. Algunas veces a algunos no les gusta que use este argumento, porque bueno, pero el agua, creo que debe saber el argumento. Tenemos el hielo, el agua evaporándose, y tenemos el agua líquida. El compuesto es uno solo, H2O. Estados son tres distintos, pero es agua. Ahí estamos con. Así me gusta explicar la Trinidad. Qué belleza, mi hermano. Sí, eso es como que igual nosotros podemos decir, ahí existe un solo género humano. Seamos hombres o mujeres, existe un solo género humano, pero somos millones de personas. Somos millones de personas, pero es un solo género humano. Y como Dios es un solo Dios, pero son tres personas divinas, ¿cierto? Y así mismo, claro, como ese ejemplo que hoy estaba dando del agua, yo recuerdo que cuando yo era ateo, yo muchas veces criticaba el tema, pues a manera de caricaturizar y mofar la Trinidad. Obviamente terminó a uno pues como ofendiendo el tema de señalar al Espíritu Santo como, no, pues entonces sí, una paloma, la cosa, ¿cierto? Pero yo recuerdo un muy buen argumento. La verdad no sé si se le acuña a San Agustín, pero me parece que fue San Agustín quien lo explicaba con el tema del sol. Y a mí me parece impresionante cómo se explica la Trinidad con el tema del sol, de que es un solo sol,
¿cierto? Es un solo sol, pero ese solo sol tiene tres cosas que son diferentes sin dejar de ser el mismo sol. Cuando nosotros estamos acá, nosotros podemos ver desde acá el sol, pero lo más lejos que tiene el sol allá, que es el fuego. El sol tiene su combustible, claro, que es el fuego que lo recubre. Ese podría ser una imagen del Padre, ese fuego que tiene el sol allá lejos. Pero nosotros aquí, por ejemplo, vemos esos rayos de luz que llegan desde allí, y esos rayos de luz son el mismo sol. Y como dice, por ejemplo, las Escrituras, que Jesús, ¿quién es? La luz del mundo. Entonces, la luz que llega desde el sol. Y cuando nosotros sentimos ese sol en nuestra piel, ¿qué sentimos? Pues calor. Y ese calor que sentimos, que es el mismo sol. Y entonces ahí está también, claro, el Espíritu Santo. Entonces es el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Con la explicación de eso, a mí también siempre me ha gustado mucho. Y yo creo que esa es una buena explicación, por ejemplo, para el ateo. O sea, como para que lo entienda desde sentido común el ateo. Claro. Mirá, a mí también me gusta citar el libro de Isaías, el profeta Isaías, habla de lo que el demonio tenía en su corazón. En Isaías capítulo 14, el profeta dice, tú que decías en tu corazón, le dice a quien está hablando de Lucifer, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios veía el corazón de Lucifer, entonces inspiró al profeta Isaías. Pero vos fíjate lo que dice, y esto lo comparto a mis hermanos para que lo guarden, ¿no? Voy a leer la nueva versión internacional, lo pueden leer la Reina Valera también. Dice, tú qué decías en tu corazón, o sea, ¿qué decía el demonio? O, en aquel tiempo Lucifer aún había sido expulsado aún. Pero antes de ser expulsado decía, subiré hasta los cielos. O sea, sabemos que Lucifer estaba en unos lugares más altos, que por encima de él ya estaba Dios. ¿Por qué? Porque era uno de los príncipes principales, ¿no? O sea, y era uno de los más hermosos, de los que tenían más poder, pero arriba de él ya estaba Dios. Sin embargo, arriba de él no había otros ángeles. ¿Por qué? Porque él está en uno de los grados más altos, pero él codiciaba algo más. Y dice el texto, subiré hasta los cielos. Los cielos. ¿Pero acaso no estaba en los cielos él? Sí, pero los cielos se refería a algo inalcanzable para él. Él quería algo que estaba más arriba que él. Levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Por encima de las estrellas de Dios. Gobernaré desde el extremo norte en el monte de la reunión. ¿De qué reunión? En ese trono, en ese lugar, ¿qué reunión había? Claro, si Dios estaba supuestamente solo. ¿Qué reunión? Ahí había una reunión. ¿De qué? De ángeles, no si los ángeles estaban ahí con él, él los veía. Abajo de él había ángeles de menor rango. Pero él quería un lugar más alto. Me subiré al monte de la reunión. Pluralidad, plural, reunión, hay más gente. Y seré semejante al Altísimo, uno solo. Reunión, Altísimo. Sentido común. Mirá lo que veía Lucifer, ¿no? Veía una reunión. Y ahí quería estar. Pero veía a uno, Altísimo. Estas son las cosas de la muy buena. Esa no la conocía. Esa no la conocía, está muy buena. Es increíble, ¿no? Que las cosas, imagino ese lugar, ¿no? Nuestra mente limitada no puede ir más allá. Pero te imaginas, es parte de la soberbia de Satanás. Y es por eso que odia tanto a la Virgen, hermano. La lección que Dios le da. Sabiendo el corazón de él, de Lucifer, sabiendo el corazón de él, y esto lo enseñan algunos teólogos, y creo que es algo muy razonable. Sabiendo la soberbia de él, ¿qué le muestra? Que uno de ellos nacería de una mujer
humilde a la que él tenía que servir. No serviré. Menos a una humana. Non serviam. No serviam. Diminuta. No puedo. ¿Por qué? Por la soberbia, ¿no? Rebelémonos. Y ahí arrastró, como Lutero arrastró a ciertas partes del cristianismo. No serviré al Papa. Vamos, no. Claro, es que eso que acabaste de decir, hermano, es brutal, porque es que no servir al Papa es no servir al cuerpo de Cristo. No servir al Papa es no servir al cuerpo de Cristo. Asimismo, como el mismo demonio, cuando dijo non serviam, no iba a servir al Hijo. No servir a la mamá era no servir al Hijo. Así como no servir al Papa es no servir al cuerpo de Cristo. También hay una analogía muy fuerte, hermano. De verdad que sí. Y ese tipo de cosas es sentido común. Es que yo creo que el sentido menos común hoy en día es el sentido común. Y yo creo que tenemos muchos argumentos desde la historia, desde la ciencia, desde la Biblia, para nosotros poder mostrar la verdad de la fe católica. Pero si de entrada la persona no católica, indiferentemente de la cosmovisión en la que esté, no se abre inicialmente al sentido común, es muy difícil que pueda comprender cualquiera de los otros argumentos. Lo primero a lo que debe estar abierto una persona no católica es a los argumentos o a la conversación desde el sentido común. Me parece que ahí está una clave muy importante. Desde el sentido común. Por último, con esto ya no te quito más tiempo, el tema de la Trinidad, ¿no? Sabemos que Jesús, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre, ¿no? Se hizo hombre. Atanasio, en su diálogo con Trifón, utiliza el Salmo 47:5. Yo cuando leí ese salmo, es increíble cómo no pueden ver los testigos de Jehová, cómo no pueden verlo, cómo no pueden entender que aún su propia Biblia, déjame mostrarte porque la tengo aquí, William, pero la tengo aquí a la propia Biblia de ellos. Pero aquí te quiero mostrar algo, que es importante. Bueno, esta es la Biblia nueva de ellos, ¿no? Una versión tergiversada, una Biblia herética. Las cosas como son, es una Biblia herética. Pero vos fíjate que aún tergiversando la escritura, aún tergiversándola, hay cosas que ellos no pueden torcer. La van a tratar de acomodar, pero aún la verdad le va a resplandecer de alguna u otra manera. Vos fíjate el Salmo 47:5. Dice el Salmo 47:5. Dios ha ascendido en medio de gritos de alegría. ¿Cómo que Dios ascendió? ¿A dónde ascendió Dios? Si Dios es el Altísimo, ¿a dónde ascendió? En algún momento Dios se tuvo que anonadar. Filipenses 2:5. En gritos de alegría. Yahvé en medio del sonido del cuerno. Canten alabanzas a Dios, canten alabanzas a nuestro Rey, canten alabanzas, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Canten alabanzas y sean perspicaces. Dios ha llegado a ser Rey. ¿Cómo que ha llegado a ser Rey? ¿En qué momento salió de su trono? Porque luego dice, Dios se sentó en su santo trono. ¿En qué momento lo abandonó? Ahí tenemos al Hijo, ¿no? Porque Él, siendo forma de Dios, no estimó esa igualdad, sino que se anonadó a sí mismo tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Y aún estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios, el Padre, lo exaltó. Ahí está, Dios ascendió en su trono, hasta lo más alto. Y le dio hasta lo más alto que es el Altísimo. No, lo más alto es el Altísimo. O sea, Jesús recupera o de alguna manera toma nuevamente el puesto
que le correspondía en este caso, el trono, ¿no? La kenosis, la famosa kenosis. El Hijo vuelve al seno del Padre, al lugar santísimo, a ejercer su dominio. Bueno, ahí está Dios, ¿no? Dios Hijo. Y cuando utilizo esto lo utilizaba Trifón, Atanasio con Trifón, en su diálogo, porque negaba la divinidad de Cristo. Recuerden que los testigos de Jehová no son los primeros, los fariseos también la negaban cuando utilizaba este texto. Espectacular, mi hermano, qué belleza. Hombre, Jesús, sí, yo creo que ha sido una charla, como decíamos al principio, de mucha bendición, de muchos frutos. Le agradezco también a las personas que se conectaron a esta transmisión especial, a este episodio muy, muy bueno de Preguntando se llega a Roma, porque en realidad, si hay personas que se estén haciendo este tipo de preguntas, pues hombre, bienvenidos, aquí lo estamos esperando con las manos abiertas. No solamente nosotros, sino que había alguien que desde hace muchísimos nos ha estado siempre llamando y esperando con las manos abiertas. Y aquí está él, con las manos abiertas, siempre, esperándonos. ¿En dónde? En su cuerpo. Él es la cabeza del cuerpo que es la Santa Iglesia Católica. Hermano Jesús, de verdad que ha sido una gran alegría poderte tener por primera vez aquí en Enfoca tu Fe. Espero que no sea la última. Como te digo, podemos ojalá un día hacer un programito donde nos expliques bien cómo utilizar la Biblia de ellos para poderles citar los versículos clave a la hora de tener un diálogo con los testigos de Jehová. Sería muy, muy bueno ese programa. Mi hermano, no sé, algún consejo para las personas que en este momento están iniciando a formarse en la fe y muy especialmente en este camino de apologética tan importante y necesario hoy en día aquí en la iglesia y especialmente en las redes sociales, porque las tenemos que inundar, están inundadas de paganismo, de porquería, de todo, de ideologías. Pues hombre, nosotros también tenemos que hacer lío, como dice el Papa Francisco, y la forma de nosotros estar haciendo líos con la apologética. Un consejo, mi hermano, para las personas que están iniciando en la apologética, ¿qué les podrías ¿qué consejo les podrías dar, hermano? Bueno, el consejo que les doy a los que están iniciando o los que están en proceso de conversión a la iglesia también, ¿por qué no? Es que van a venir episodios como el de Tomás, por ejemplo. El de Tomás, no voy a creer. La duda, el miedo, la duda va a entrar. Inevitablemente, en algún momento de nuestras vidas, en el camino de fe, la duda va a entrar. Tenemos el ejemplo de Tomás. No, yo no creeré, a menos que no pongan mis manos en sus llagas. No voy a creer. O sea, ya era incrédulo. Porque dijo, no voy a creer. Ya era incrédulo. Pero el alivio viene. O sea, lo que no te mata te hace más fuerte, ¿no? Van a venir dudas, van a venir argumentos que van a ser recontra difíciles. Argumentos que decís, qué buen argumento que me dio, cómo lo refuto, qué buen argumento que está dando, cómo lo desmorono. Uy, esto me está generando una duda, dejala la duda ahí, pero tenés certeza de que si te abrazás a Jesús, si confías en Dios y consultás a Dios en oración, va a venir Jesús como fue a Tomás, ¿no? No seas incrédulo, sino creyente, y te va a sacar de esa duda. O sea, la duda va a estar inevitablemente. No vamos a decir que no van a venir dudas. Sí, va a estar la duda ahí, va a venir. Pero confía que a mí me ha pasado que he tenido dudas fuertes, pero fuertes, y después venía el baldazo de agua fría, ¿viste? Cuando hace mucho calor. Y lo que no te mata te hace más fuerte. Entonces, sí, la duda va a venir, es inevitable, porque la duda es parte de la tentación también. Pero confía en Dios, en Jesucristo, confía en la Santa Madre Iglesia y recordá que hay muchos aquellos que hacemos o hacen videos que les podés también consultar y podés hablar con ellos para sacar eso, ¿no? Para curar esas pequeñas dudas del demonio que pone siempre por ahí, siembra su mala semilla. Claro que sí, mi hermano. La verdad que muchísimas gracias por haber estado aquí en el canal, por tu consejo, por tu conocimiento, por tu tiempo, mi hermano.
De verdad que sí, y como vuelvo y te repito, ojalá que este no sea entonces el último programa. Mis hermanos, de verdad que muchas gracias por haber estado aquí presentes en un episodio más de Preguntando se llega a Roma, y me despido diciéndoles como siempre, en palabras de mi buen amigo San Agustín, nadie ama lo que no conoce, y por eso preguntando se llega a Roma. Dios los bendiga, la Virgen los acompañe, paz y bien.